Tomen asiento, por favor. Y como solemos hacer, vamos a dejar un minuto para comentar acerca de las lecturas que hubo desde el 3 de mayo hasta hoy, referentes a qué patriarca, a José. ¿Alguno en esta semana, aparte de haber leído, algo le llamó la atención o quiere compartir? Sí, y es lo que dice la hermana, por si no se escuchó, es la experiencia que vivieron los hermanos de José cuando estuvieron delante de él en el trono y decían, esto nos está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano en aquella oportunidad. Similar experiencia pasaba a Jacob también, cuando se enteró lo de José, después se enteró lo de que quedó cautivo Simeón en Egipto. Jacob que decía, todo esto me pasó por mis pecados. O sea, eran conscientes de los errores y de los pecados que habían cometido, que eso no significa que haya arrepentimiento. En realidad, reconocer los pecados es la primera etapa en la que Dios envía al Espíritu Santo para mostrarnos justamente, y a través generalmente de experiencias o de consecuencias de nuestros pecados, el Señor nos está mostrando que realmente desobedecimos su voz, pero después tiene que venir el arrepentimiento genuino, donde Dios ahí puede obrar en nosotros. La hermana decía 13 años, yo recién estaba haciendo la cuenta y en realidad fueron 20 años por lo menos, porque José fue vendido a los 17, a los 30 fue elevado como segundo del faraón y después vinieron 7 años de prosperidad y recién ahí empezaron los 7 años de hambruna, así que por lo menos 20 años habían pasado desde que lo vendieron a los madianitas, ¿no? ¿Algo más que les haya quedado? Llama la atención la maldad de los hermanos de José hacia él y cómo José los amaba de igual manera. ¿Y eso figura de qué es? Lo dice en las lecturas. El Señor Jesús. Figura del Señor Jesús, ¿no? Cuando dice ahí en San Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hablando del pueblo de Israel, que eran los hermanos del Señor, y sin embargo le llevaron a la cruz. Y después cuando está la profecía también, no me acuerdo dónde está, que dice, ¿qué heridas son esas? Esas las recibí en casa de mis hermanos, dice el Señor, hablando de las heridas de la cruz. Muy fuerte también. Por eso este hombre José es un tipo o un símbolo también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algo más? En realidad nos deja ver la palabra de Dios que lo aborrecían por más allá de que era un soñador. ¿Por qué era? Era el preferido de su padre. Ahí ya hay un pecado de Jacob, así como Isaac lo tenía a Esaú como preferido. Pero también la conducta de él era muy evidente, o mejor dicho, dejaba en evidencia a los hermanos. La forma de ser de los hermanos, después vamos a ver algunos ejemplos que nos dejó la palabra de Dios también, ¿no? Pero era un conjunto de cosas que hacían que estos hermanos lo aborrecieran, ¿no? Y después, cuando empezaron los sueños, aún más. Le hizo una vestimenta de colores. Sí, toda una serie de cosas que hacían eso, ¿no? Pero en definitiva, el pecador, ¿qué aborrece? Aquel que le muestra el pecado. Hay muchos textos, ¿no?, que hablan de eso, pero las cosas que están el que está en la carne no puede agradar a Dios, y ellos vivían una vida carnal, y tenían a José que los dejaba siempre en evidencia, aún no haciendo nada él, o no diciendo nada. Sabemos que el padre no confiaba en sus hijos, los mandaba a José a que vean, vaya a saber los negocios que hacían los hijos de Jacob con las ovejas.
Porque si mintieron con eso del pozo, seguramente ya eran mentirosos de por sí y seguramente tenían dinero a costa del ganado del padre. Los mandaba a un lugar y ellos iban a otro. Bueno. Y otras cosas que después vamos a ver si tenemos tiempo, ¿no? De lo que eran los hermanos. Pero en definitiva, esto va a pasar siempre, ¿no? Y nos va a pasar si realmente nosotros queremos hacer la voluntad del Señor y queremos empezar a cumplir su voluntad, que va a haber lugares o círculos donde vamos a empezar a ser rechazados necesariamente. Muchas veces eso puede ser en el hogar o a veces en el círculo de amigos o en el trabajo o donde sea, y aún entre hermanos. Cuando yo era un hermano carnal o soy un hermano carnal y un hijo de Dios carnal y quiero revertir esa situación y empezar a acercarme al Señor, necesariamente voy a ser aborrecido por los que no quieren tomar la misma actitud. ¿Algo más? Lo que fue impactante fue la respuesta de José cuando estuvo delante de Faraón y Faraón le cuenta el sueño y cuando José le dice, no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. Sí, eso también era una característica de José que después la vemos en Daniel, esa lucidez espiritual que tenían para darse cuenta de las cosas. Pensemos que era un muchacho, un hombre, pero la capacidad espiritual que tenía de discernir las cosas le hacía entender ya desde un principio ese llamado, ¿no?, que tenía. Pensemos que era jovencito y ya había tenido estos sueños que se leyeron recién, de cómo las estrellas, la luna y el sol se inclinaban ante él y los manojos. Y todo eso, así como él fue soñador, también fue intérprete de los sueños. Y el Señor le permitía entonces entender estos propósitos. Vamos a ponernos entonces, no sé si hay algo más que les haya quedado. Si no, vamos a entrar directamente en la lección. Como venimos hablando entonces acerca de Dios habla al hombre, en este caso Dios nos habla a nosotros a través de José, que puede ser considerado como un profeta porque tenía un don y un ministerio muy especial de parte de Dios. Yo busqué en el diccionario bíblico la definición de profeta, dice, aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Y estas dos cosas me llamaron la atención, ¿no? Autoridad. ¿Quién le daba la autoridad a José para hablar de las cosas de Dios? Sino el mismo Señor, ¿no? Pero esa autoridad estaba revestida por su conducta, que es uno de los temas principales de la lección del día de hoy, su testimonio. Él tenía autoridad espiritual para con los hermanos, para con su padre y para con los egipcios, porque primeramente tenía un testimonio que validaba esa autoridad. Y Dios lo revistió, ¿no?, con esa autoridad, y también para que pueda comunicar la voluntad de Dios a los hombres y los instruya. Vamos a leer un texto respecto a los profetas que está en Deuteronomio, capítulo 18, el versículo 18. Dice, profeta, esto le dice Dios al pueblo de Israel ya cuando estaban en el desierto, ¿no? Profeta les suscitaré en medio de sus hermanos, como tú, hablando de Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esto es algo que Dios le prometió al pueblo de Israel, ¿no? Y que ya lo estamos viendo, lo venía cumpliendo desde la época de los patriarcas, aún desde los primeros hombres. Siempre Dios suscitó, quiere decir levantó o puso en medio de ellos profetas. Esto es algo que lo estamos viendo a lo largo de todas estas lecciones, ¿no? Por eso el texto base está ahí en Hebreos capítulo 1, que Dios había hablado en muchas maneras y en muchas formas
a los hermanos por los profetas, ¿no? Ahora lo voy a leer bien. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esta es la primera parte de los estudios. La segunda parte va a ser a partir del versículo 2 que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vamos a ver cómo el Señor, en ese sentido, nos trajo al principal siervo, que es nada más y nada menos que su Hijo, ¿no? Pero cómo hablaba a través de estas personas. Y en el caso de José tenía este don de Dios, que es el don de los sueños. Como hemos dicho recién, no solo tenía la capacidad él de interpretar sueños, sino también de soñar. Y también la conducta, una conducta que el hermano que escribió los estudios dice una conducta profética, porque a través de su conducta habló muchas veces más que a través de la interpretación de sueños, que en realidad se habla de 4 sueños o 5 sueños. El sueño que tuvo él de adolescente, los sueños que tuvieron el copero y el panadero, y después el sueño del faraón. Y después la Biblia ya no nos habla más acerca de otra clase de sueños, porque su ministerio ya para esa altura había cesado, ¿no? Esto es importante también, el tema de los dones. Hay muchos estudios respecto de esto. Cómo Dios utiliza los dones para un ministerio en específico. Y aún en la época de los apóstoles hubo dones muy particulares, dones de señales, que tenían un rol específico y después fueron cesando, ¿no? Pero respecto de los sueños, es algo que a lo largo de la historia todos los hombres han soñado. Todavía hasta el día de hoy se sigue estudiando lo que se llama neurociencia, cómo reacciona el cerebro cuando uno está soñando, cuando uno no está soñando, los tipos de la profundidad del sueño de una persona, bueno, tantas cosas, ¿no?, que vamos aprendiendo con el tiempo. Hubo ramas de la psicología que se pusieron a analizar los sueños ya desde el siglo XIX. Lamentablemente esas personas que se pusieron a interpretar o a analizar los sueños en nombre de la ciencia lo hicieron de una manera pecaminosa, volcando todo lo que es los pensamientos y las interpretaciones de los sueños a cosas que tienen que ver con la sexualidad, etcétera. Pero que la palabra de Dios los define en un texto que está en 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 20, 1 Timoteo, página 237, 238, 1 Timoteo 6, 20. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Este texto de por sí daría mucho para hablar, pero sí lo podemos encuadrar a José, porque dice: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pensemos que José fue llevado a Egipto, que en ese momento era la cuna de todo conocimiento, de todo lo que para el hombre era lo mayor de la ciencia, de la arquitectura, de la ingeniería. Ya estaban las pirámides, todo lo que ellos sabían y todo lo que ellos conocían, para José era esto, ¿no? Profanas pláticas de vanas cosas y argumentos de la falsamente llamadas ciencias. Y esto va a ser así a lo largo de toda la historia, ¿no? Dios nos está diciendo a nosotros ahora que guardemos lo que se nos ha encomendado, aquello que para los hombres es tan rudimentario como la religión. Para los hombres de ciencia, aquello que creemos en Dios, ignorantes, locos, místicos. Ayer hablaba una mujer, ¿no? Yo no creo en Dios, el que quiere creer, bueno,
Pero entonces, y parece que los pensamientos de ellos que estudiaron 10, 20 años, 30 años en la facultad, son lo que realmente vale, y en realidad es todo al revés. Y eso es lo que Dios nos está encomendando a nosotros. Guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se nos encomendó a nosotros? El Evangelio Santo de salvación, nada más y nada menos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso lo sabe un niño de 6 años y lo tenemos que saber nosotros y lo tenemos que guardar porque se nos ha encomendado semejante responsabilidad. Evitando, tenemos la posibilidad de evitar las profanas pláticas, ¿no? Las charlas, las conversaciones de cosas profanas, tratar de meter argumentos racionalistas en las cosas del Señor, etcétera, etcétera. Y entre eso, esto que mencionábamos acerca de los sueños. Lo que sabemos de los sueños es lo que está en la palabra de Dios. Que Dios habló a los hombres a través de sueños, a través de visiones, a través de éxtasis, como en el caso de Pedro cuando estaba orando, allí en el aposento alto. También apareció a través de visiones, de sueños, ¿sí? Y toda clase de formas, ¿no? Pero siempre con un propósito concreto, que es el de anunciar las verdades de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, no nos vamos a detener a ver uno por uno, pero solo en el libro de los Hechos se nos habla, por ejemplo, de que Dios le habló a Ananías, que vivía ahí en Damasco, porque se iba a encontrar con Pablo, que en ese momento todavía era Saulo. Habló Dios con Cornelio, que era este centurión, este soldado romano, uno de los primeros gentiles que se convirtió. También habló con Pedro en Hechos capítulo 10. También, por ejemplo, se le apareció a María para anunciarle, ¿no? El ángel directamente se le aparece a ella. Y se le aparece en sueños a José para que no la abandone. Y también para que huyan a Egipto cuando, después de un tiempo, el bebé, el niño que era el Señor Jesús, estaba siendo buscado por Herodes, ¿no? Para ser asesinado. Entonces tenemos muchas formas en las que Dios ha hablado, por eso Hebreos dice, ¿no? En muchas maneras, en otro tiempo, a nuestros padres por los profetas. Lo importante de esto es que son ocasiones muy concretas, muy particulares. Dios elige bien a quién le va a hablar de esa manera. Siempre ha buscado que sean siervos ya instruidos en las cosas del Señor, templados. ¿Qué quiere decir templados? Que están firmes, ¿no? En las cosas del Señor. No quiere decir que no siga hablando a través de los sueños, pero sí es importante que nosotros tengamos en consideración ahora que en el caso de que Dios hable en sueños, tenemos como forma de cotejar aquello que está diciendo Dios, ¿con qué? Con la palabra. Si lo que Dios nos habla a través de las visiones o de los sueños es acorde a la palabra de Dios o no, porque Dios no se va a negar a sí mismo, no va a contradecir la revelación. Y en todo caso nosotros no tenemos que aspirar, hay un texto que habla de eso, ¿no? De desestimar los sueños. Porque en definitiva Dios lo que nos dejó a nosotros, lo que nos ha encomendado como a Timoteo, es la palabra de Dios. Y allí es donde tenemos que ir a buscar la voz de Dios, el consejo de Dios, la compañía de Dios. Ese estaba pensando, pero no lo busqué. ¿En Jeremías. No hagas caso de los sueños. Después quería leer uno de los sueños en Jeremías, pero no es justamente ese. Miren, Jeremías 23, ese lo anoté. Pensemos el tiempo en que le tocó hablar a Jeremías. Jerusalén estaba siendo asediada por Babilonia,
quedaba muy poco tiempo para que sea destruida, la gente se estaba muriendo de hambre. Los reyes, cuando recibían la palabra de Dios por parte de Jeremías, quemaban la palabra de Dios, la tiraban en el brasero. Y también había profetas y soñadores. Miren Jeremías 23, desde el 25 en adelante dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño, y el con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Y luego el texto que tanto conocemos, ¿no? ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como el martillo que quebranta la piedra? Y después pueden seguir leyendo en casa, ¿no? Pero esto ha sido siempre así. Se han formado religiones enteras a partir de personas que dijeron: yo soñé tal cosa, tuve tal revelación de Dios, se me apareció tal ángel. Y esas religiones, en definitiva, no hacen más que negar al Señor Jesucristo como Salvador, como Dios humanado, y llevan a las almas al infierno. Eso hay que decirlo así. Acá estos hombres eran engañadores, muchas veces eran instrumentos de Satanás y no se ajustaban, como hemos leído, a la palabra verdadera del Señor. Hay otro texto también que busqué, pero no lo anoté, que hablaba de... ¿Cómo? 29:8 también dice. 29:8. Estoy en el 23. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no nos engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Bueno, a Jeremías, ¿qué le costó decir estas palabras? Que lo tiren en una cisterna, en una cloaca, ¿no? Y así le ha costado a tantos hombres, ¿no?, seguir la voluntad del Señor. A José le costó también ser vendido como esclavo, después le costó ir a la cárcel y tantos otros padecimientos que tuvo que vivir. Hay un texto que también leí de los sueños que me impactó, que dice, creo que está en Job, pero no lo recuerdo. Pero dice: es como la persona que tiene hambre y sueña que está comiendo pan. Y cuando se despierta, ¿qué pasa? Sigue teniendo hambre. O que tiene sed y sueña que ve un manantial. Y cuando se despierta, bueno, así son los sueños también cuando no son enviados del Señor. Por eso es importante que nosotros tratemos de entender que el Señor nos va a hablar principalmente a través de su palabra. Y Pablo decía ahí en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, el 13, miren lo que dice. Ya, ¿cuánto tiempo pasó entre Jeremías y Pablo? Pero Pablo dice en el 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, estamos viviendo estos tiempos, queridos, donde se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, engañadores,
Pablo les decía, perdón, pero me está picando mucho la garganta, a los de Éfeso, que aún de ellos mismos, ¿quiénes se iban a levantar? En Hechos 20. Lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Qué fuerte que es, porque aún de la misma iglesia se iban a levantar estas clases de personas. Y nosotros tenemos que velar mucho, orar mucho, tener mucho temor, que podamos practicar siempre este texto que hemos leído de Timoteo, ¿no? Guardar lo que se nos ha encomendado, no ir a buscar cosas nuevas, doctrinas novedosas, que se puedan adaptar mejor a estos tiempos, porque si vemos la palabra de Dios, los tiempos cambian, pero las personas siempre son iguales. Y por eso la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos que ir a las sendas antiguas. El Señor también decía respecto de los soñadores en Deuteronomio, capítulo 13, Deuteronomio 13, del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová nuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Acá lo que llama la atención es cómo empieza el versículo 2. ¿Quién me lo puede explicar? Y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo. ¿Qué significa? ¿Qué sucede? Que se cumpla. Miren, tengo pruebas. Eso no significa nada, lo acabamos de leer en Pablo, ¿no? El mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Nosotros sabemos de un siervo de nuestras iglesias que se le apareció como un ángel, el mismo diablo. Y le habló y tuvo una conversación y gracias al conocimiento que tenía de las cosas del Señor, desapareció, ¿no? Pero miren si le creía. Miren si cambiaba todo lo que el Señor le había dado hasta ahora por una plática con un ángel. Entonces, aún puede ser que aparezcan estas cosas, porque hemos hablado ya el domingo pasado de cómo el mundo está lleno de los siervos de Satanás y andan por el mundo engañando a las almas. Pero acá está. Si nos llega a decir, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, vamos en pos de doctrinas que no conociste, vamos en pos de prácticas que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Y el Señor había también establecido, exactamente, contradice la palabra de Dios. El pastor mencionaba el otro día de un joven que decía, ¿no? Todo lo que me dicen yo después voy, ¿y qué hago? Lo cotejo con la palabra de Dios, si es así. El discernimiento de un jovencito que muchas veces a nosotros nos deja también en evidencia, ¿no? Como no vamos a la palabra del Señor para ver. Él había dejado también establecido para que el sumo sacerdote usara el Urim y el Turim, que era una forma en la que Dios hablaba a través de estos siervos. Pero nosotros hoy tenemos algo más importante, que como decimos es la palabra del Señor. Y algo importante también, siempre que haya una revelación de este tipo se tienen que cumplir dos condiciones, que son lo que nos tiene que marcar a nosotros si realmente viene de Dios o no. Primero, que alabe el nombre de Dios y su obra, ya sea a través de la obra que el Señor envió o hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Y por otro lado, que cumpla el rol también que tiene la palabra de Dios de hacer que nosotros nos humillemos delante del Señor, que nos quebrantemos. Nunca el Señor nos va a hablar en un sueño para poder ensalzar nuestra carne o nuestras capacidades
o lo que sea que fuere, las nuestras o las de otra persona, ¿no? Sino que todo lo contrario tiene que tener este efecto en nosotros, ¿no? Por eso ahí dice ahí el Salmo, creo que es el 115, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Esa es la revelación que el Señor quiere para nosotros. Naturalmente nuestra carne va a querer, Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Las dos cosas que caracterizan a Dios y a la palabra, ¿no? La verdad y la misericordia. Decía, ¿no? Naturalmente nuestra carne va a querer otra cosa. Va a querer cosas nuevas, va a querer cosas novedosas, va a querer cosas que se adapten a nosotros. Por ejemplo, algo que parece tonto, pero que no es tan tonto, porque a la primera de cambio de muchos hermanos he visto que cambian de versión de la Biblia. Esta se entiende más. Bueno, dejamos de usar el órgano, empezamos a usar la guitarra. Dejamos de hacer esto y empezamos a hacer lo otro. Son todas cosas que no tienen nada que ver con lo que a nosotros nos ha sido legado, pero que son adaptaciones de nuestra carne al culto al Señor. Entonces, esto nos tiene que quedar siempre claro, ¿no? La Biblia nos ha sido encomendada, y otra cosa que siempre mencionamos y que no lo tenían los antiguos es el Espíritu Santo morando en sus corazones. Algo que nosotros tenemos si es que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, y que tiene que ser también aquel que nos lleve a toda verdad. Si volvemos a este siervo de Dios que es José, hemos mencionado estos sueños que fueron propios o ajenos, y siempre Dios le mostró, esto también es llamativo porque no es explícito, pero siempre Dios les mostró el propósito que tenía él en su vida, que era la de salvar a esa familia que Dios había escogido. Pensemos que si ellos no hubiesen ido a Egipto y se hubiesen quedado ahí a vivir toda esa cantidad de años, se hubiesen desparramado por la tierra prometida en ese momento, pero no como una nación, ¿no? Dios tuvo que hacer que se vayan todos. Creo que entraron 70 personas a Egipto. Jacob, los 12 hijos y las mujeres de sus hijos y sus nietos. 70 personas. Eso es una familia hoy en día numerosa, pero no es algo que... Hay familias que son así, ¿no? Pero no eran un pueblo todavía. Y sin embargo Dios ya hablaba de ellos como el pueblo escogido. Y Dios también permitió que vayan y se queden ahí, que tengan esa prosperidad, esa paz, para que puedan crecer. Se dice que estuvieron 400 años en Egipto, pero en realidad esa cuenta es desde que Abraham fue por primera vez a Egipto hasta que salieron con Moisés. Y pasaron de ser 70 personas a más de 2 millones de almas. Esas cuentas están en el libro de Éxodo, porque se menciona a los adultos y no se menciona ni a los niños ni a las mujeres, ¿no? Pero vemos cómo Dios también preparó todas esas cosas. Y yo creo que José las sabía, las entendía en cierto aspecto, pero si ustedes leyeron las lecturas, ¿no? Esos momentos tan conmovedores cuando él se iba a llorar. A mí siempre se me pone la piel de gallina cuando leo esa, o se me hace un nudo en la garganta. Y yo, después de mucho tiempo leyendo de nuevo ahora, digo, es porque él ya sabía que tenía que salvarlos. Tenía ese llamado del Señor, tenía ese ministerio del Señor, pero no conocía los tiempos, no conocía la forma. ¿Cómo voy a hacer yo para salvar a mis hermanos que están en Canaán? Bueno, Dios se los llevó y se los puso ahí adelante, y se arrodillaron y se cumplió la profecía de los manojos postrándose delante de él, y él se puso a llorar porque estaba viendo cómo se cumplía en vida eso que Dios le había prometido, ¿no?
¿Cuántas veces hay promesas que quizás nosotros no las veamos y las van a ver nuestros hijos o nuestros nietos? Pero Él estaba viendo en vida esto, y por eso después dice, ¿no?, en ese texto que habla del grande salvamento, Génesis 45, versículo 7, el que no leyó la historia de José tiene que hacerlo porque es de mucha bendición, no tiene ninguna dificultad en entenderla. Génesis 45, versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento. Esa era la claridad espiritual que tenía este siervo de Dios ya desde joven y que ahora se estaba cumpliendo, ¿no? Y también llama la atención el nombre que le pone el faraón después de que interpretó los sueños. Era muy común que le cambien el nombre a los siervos de Dios. Pasó con Daniel, con sus amigos, pasó con Esther. Y en Génesis 41, el versículo 45, dice, y llamó Faraón el nombre de José Safnat Paená, y diole por mujer a Asenat, hija de Potiferá, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y este nombre, que está en egipcio, quiere decir, fíjense ahí al costadito, declarador del oculto. Pero también en egipcio significaba pan de vida. Y en cóptico, que era otra lengua que se hablaba en aquel entonces, significa salvador del mundo. Y esto se lo estaba dando una persona inconversa, que no conocía a Dios, pero que era utilizado por Dios, ¿no? Y las tres cosas nos hablan de quién, en definitiva. ¿Quién dijo, yo soy el pan de vida? El Señor Jesús, ¿no? ¿Y quién dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados? Justamente Jesús quiere decir Salvador. Entonces vemos en este hombre José una figura muy preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y también declarador del oculto, ¿no? Es otra de las virtudes del Señor, porque Él dice que es la luz del mundo. La luz en las tinieblas resplandece, pero también nos dice la palabra de Dios ahí en Juan 1 que las tinieblas no le conocieron. Y por último, hablar de la conducta de este siervo, una conducta intachable que arranca ya desde su mocedad. Una palabra que me llamó la atención, después la busqué, fíjense ahí en Génesis, cuando el padre lo manda a mirar a los hermanos, Génesis 37, el versículo 13, ¿cómo termina la última frase del versículo 13? Y él respondió, heme aquí. A lo que el padre lo mandó, él respondió, heme aquí. Y esto también nos habla de quién, del Señor Jesús. ¿A quién enviaremos y quién nos irá? Y el Señor respondió, heme aquí, envíame a mí. Esa misma actitud, después la pude, porque busqué en la concordancia, la tuvo Abraham con el Señor en Génesis 22. Génesis 22, versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y después, cuando Dios se le presenta en sueños a Jacob, en el capítulo 31, en el versículo 11, y díjome el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Hemos visto a lo largo de todas estas lecciones que no eran personas tan consagradas como lo fue José. Tanto Jacob como Isaac, como Abraham, cometieron pecados en su vida, pero tenían una actitud diferente
cuando Dios los llamaba. Cuando tenían que presentarse delante de Dios, decían, heme aquí. Y esto no lo vemos ni en Judá, ni en Simeón, ni en Neftalí, ni en ninguno de los hermanos de José. No lo vemos en Esaú, no lo vemos en Ismael. Entonces, Dios conocía a las personas que iba a llamar y por eso también les hablaba, y ellos tenían esta humildad de decir, heme aquí, ¿no? Como una actitud de reverencia, de sumisión delante del Señor. Después claramente nos deja la palabra de Dios en evidencia que ellos pecaron y muchas veces tropezaron y tuvieron que pagar por sus pecados, pero esa actitud, ¿no?, de decir, heme aquí, hizo que también el Señor los pueda utilizar. También después lean capítulo 38 de Génesis, ¿no?, que es como un paréntesis donde nos habla de Judá, que terminó teniendo un hijo con su nuera, 2 hijos con su nuera, en una actitud completamente de pecado. Después, en el 35-22, miren lo que dice, ¿no?, la palabra. Estos eran los hermanos de José. 35-22 dice, y acaeció morando Jacob o Israel en aquella tierra, que fue Rubén, que era su hijo primogénito, y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a entender Israel. Esto es tremendo, ¿no? Estuvo Rubén con lo que sería su madrastra o la mamá de sus hermanos. Y así otras cosas, ¿no? También está el asunto de Dina, que era una de las hijas de Jacob, que está narrado también en uno de los capítulos. Estos eran los hermanos de José. Por eso la palabra de Dios tuvo que ser tan severa con ellos. Y sin embargo, de esos hermanos después Dios suscitó una tribu que fue la de Judá, por la cual después iba a venir el rey David, y después, a través de la descendencia del rey David, el Señor Jesucristo. Y uno ve lo que era Judá y dice, ¿cómo puede ser? Esta persona tan vil o tan pecadora sea el antecesor de nuestro Señor Jesucristo. Pero esos son los propósitos del Señor, ¿no? También nos enseña a nosotros que, a pesar de lo que somos, el Señor tiene también para nosotros propósitos en la medida en que nos dejamos usar por Él, ¿no? También de Leví levantó a esta tribu que después iban a ser los levitas, consagrados al Señor, porque cuando tuvieron que ponerse del lado de Dios o de los ídolos, fueron celosos del Señor, etcétera, ¿no? Pero como todas estas cosas a nosotros también nos hacen ver la misericordia que tiene Dios con las personas, con cada uno de nosotros. No nos quedemos con el pecado que hemos cometido, sino que busquemos en el Señor su misericordia, que nos amparemos bajo sus poderosas alas, para que Él pueda obrar con nosotros como así pudo obrar con estas personas, ¿no? Por último, entonces, la valentía que tuvo este hombre, José, para testificar. El estudio lo compara con Juan el Bautista, otro valiente del Señor, que literalmente dio su vida por hablar de las cosas del Señor. Pensemos en el caso de la mujer de Potifar, ¿no?, que en las lecturas se lo menciona por arriba. Pero lo llevaron a la cárcel, pero también lo podrían haber matado ahí mismo, por la deshonra que supuestamente ocurrió en ese hogar, ¿no? Dios tuvo misericordia y él fue a la cárcel, pero yo pensaba, no estaba la palabra de Dios escrita, pero él tenía bien claro, fíjense, Génesis 39, este texto lo tengo muy grabado en el corazón, Génesis 39, el 9. La mujer quería dormir con él.
Y él que dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense, por eso decía hoy al principio, ¿no? La lucidez y el discernimiento de las cosas espirituales. Pero eran cosas que ya las sabían ellos. Las sabía Rubén y cometió adulterio. Las sabía Judá y cometió adulterio. Y así cada una de las personas que eran estos hijos de Jacob conocían la voluntad del Señor. Faltaba muchísimo tiempo. Podemos decir 500 años para que se escriba la ley, para que después Moisés diga los 10 mandamientos, uno de los cuales es no codiciarás, ¿qué cosa? La mujer de tu prójimo, ¿no? A ver. Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano, acordarte has del día de reposo, honra a tu madre y a tu padre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, etcétera, etcétera. Esto recién ahí quedó por escrito, pero eran leyes que estaban escritas en la tabla del corazón de estas personas. Y José, con tan pocos años, las llevó a cabo, ¿no? Por eso se nos habla de valentía y de una conducta que el Señor le permitió vivir para después que nos sea de ejemplo. El hermano decíamos, ¿no?, que lo compara con Juan el Bautista, porque el Señor Jesús decía de Juan el Bautista, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque justamente no era solo lo que José decía, sino también lo que hacía. Y esa conducta que él tenía también habrá servido de testimonio para salvación de muchas personas que le rodeaban. Y es lo que nosotros también vamos a marcar la diferencia en estos últimos tiempos, que como dice ahí en Timoteo, son tiempos peligrosos, donde el Señor nos llama la atención porque el adversario, el diablo, anda cual león rugiente, buscando a quien devorar, y termina diciendo Pedro que tenemos que ser templados y velar. Y por último, como hoy decía también en la oración, ¿no?, leemos Hebreos capítulo 6, para terminar, el versículo 12. ¿Quién puede leerlo fuerte? Hebreos 6, 12. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Acá hay dos exhortaciones en una, ¿no? Primero, no ser, ¿qué cosa? Perezosos. El Señor nos manda a hacer algo, no queremos, no lo hacemos, dilatamos las bendiciones del Señor. Y por otro lado, ser imitadores de aquellas personas que el Señor nos puso como ejemplo, porque por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pareciera que la paciencia muchas veces se contradice, o siempre se contradice con nuestro espíritu de querer las cosas ya, de querer las cosas y las respuestas del Señor. Acá nos habla de fe y de paciencia para poder heredar las promesas que el Señor nos ha dado. Bueno, nosotros tenemos a José como ejemplo. Ahora el Señor nos dice que le imitemos. Que el Señor nos bendiga.